buenas a todos e aquí estamos un nuevo programa de Alderiques de Asturias. Hoy en el nuestro Alderique vamos a afondar nun deporte pouco conocido, como é el deporte del rugby. Para ello contaremos na nosa mesa Alderique con dos convidados. Entamamos! La Plaza La Catedral d'Ubieu acolló el pasado sábado el 28 concierto por la oficialidad. Una cita con grupos tan nomaos como Pop Piquiñín, Tuenda, Brienden, Nacho Vegas y el coro Alal Tú la lleva, Dixebra y Escontra. La casa vacía, ella entraba al día, el relevo ya debió entrar. No hay que pensar, piensa, mientras guarda la su ropa, ella más yo y yo aquí, tan sola. Cuando vuelva estaré, mientras tanto, la estera ya manga. Cuando vuelva... Viernes 6 de mayo a las 7:30 la tarde, desde la estación del norte de Ubieu, manifestación l'Asturiano Llingua Oficial. Non van ser quiena para nos. Axúntate a la lucha, xunta pola defensa de la lingua asturiana. Un paso pa'lante, un paso pa'lante. Entamamos ya con noso Alderique. Güey, vamos a falar de deporte. Nesta casa, en Moi Televisión, hai un programa específico de rugby, pero nos, neste programa nueso que lle Alderiques de Asturias, este programa 100% asturiano, queríamos afondar nel propio deporte. Pa ello, como lle vez un en noso programa, contamos na nosa mesa con dos convidados que pasamos ya a saludar y a darles les gracias. A la mío mandrecha tenemos a Guiomar Madalena. Guiomar, muchísimas gracias, que lle entrenadora xogadora del Real Oviedo Rugby. Exacto. Pues vamos a falar, Guiomar, gracias por venir. Y a la mío Manzorga tenemos a Nacho Martínez, que entre otras cosas, Nacho, y es árbitro, pero fuiste entrenador, jugador, de todo un poco, ¿no? Sí, señor, hay un poco de todo. Un poco de todo. Trayectoria. Pues vamos, como vos digo, hay un programa específico nesta casa, en Moi Televisión, sobre el rugby, la actualidad del rugby, pero nos queríamos dar ahí otra vueltuca, que lle el tema de falar un poco del propio deporte. Y Pantamar, Guiomar, por ejemplo, así de lo recién, ¿cuál es la historia del rugby en Asturias? Pues bueno, yo creo que el rugby empezó aquí en Asturias a finales de los 70, principios de los 80. Por ejemplo, el club como Real Oviedo Rugby, que era antes, ahora somos el Real Oviedo, empezó en el 83, pero sí que ya se jugaba antes, viene todo muy relacionado con la universidad. Entonces el Oviedo salió de dos equipos universitarios que se juntaron y salió el club. Del Oviedo. ¿Y qué podemos, Nacho, de la historia así, después de esos años? Bueno, pues de la historia más reciente, pues teníamos que hasta el año pasado teníamos dos equipos compitiendo en la segunda categoría más representativa del rugby español, en la división de Honor B, que eran el Belenos de Avilés y el Real Oviedo de Oviedo. A día de hoy solo tenemos al Oviedo como representante y bueno, tenemos también a unos grupos de chicas ahí, a dos equipos de chicas que están peleando un poco también por dar representatividad a nivel nacional en el rugby. O sea que tendríamos, a día de hoy, tenemos al Real Oviedo como máximo representante, sería... Y después, bueno, estamos hablando eso en el tema masculino, en el tema femenino, ¿qué tenemos también? Ahora mismo, femenino, solo hay dos equipos en Asturias, que es el Gijón y el Real Oviedo. El Gijón sí que tiene fusión también con el equipo de Belenos, que se unieron esta temporada para poder jugar la Liga, que juegan en Castilla y León, porque Liga Asturiana en sí no tenemos femenina, masculina y de las otras categorías sí hay, pero femenina todavía no. Y eso, este fin de semana que viene jugamos la Copa Federación Asturiana, que consta solo de 2 jornadas, y nos toca en nuestro campo, en el Naranco, jugamos contra el Gijón femenino. Ellas llevan 3 temporadas compitiendo en la Liga de Castilla y León. Nosotras somos un equipo muy nuevo, tenemos 1 año y pico de vida, nacimos el año pasado. Bueno, ya hubo un equipo femenino que ya venía yo de jugar ahí, que empezó en el 90 y pico, ¿no? Pero sí que en los últimos años había desaparecido. Yo estuve jugando fuera y ahora que volví el año pasado, pues
Dije, no puede ser que en Asturias, que en Oviedo en concreto, no haya equipo femenino. Y ahí estamos, pues, con idea del año que viene ya meternos en la competición de Castilla y León para tener un ritmo más adecuado y tal. La verdad que desgraciadamente aquí en Asturias pues hemos tenido un flujo de participantes femeninas en el deporte que no ha sido muy constante, por desgracia, ¿no? Lo que tuvimos fue, pues yo creo que en los 90 ya hubo otro equipo del Real Oviedo, que es un poco del que hablaba Guiomar, que ya jugaba ella en su día. Empecé. También hubo equipo pues por aquellos tiempos en Avilés, luego esporádicamente ha surgido algo en Grado, surgió algo también pues en Gijón, ahora mismo son los que más fuerte o estaban empujando, digamos. Ahora el Oviedo le está siguiendo muy bien porque tienen un montón de chicas federadas y demás. En Avilés hubo también pues algunas proyectos de crear equipo, lo que pasa que no se llegan a consolidar, es un poco complicado porque hemos sufrido bastantes altibajos y demás, pero bueno, la intención un poco del colectivo del rugby en Asturias y eso, consolidar un poco la parcela femenina, que el rugby en España es muy significativo, la parte femenina, y de hecho la selección española femenina compite a bastante más nivel que la masculina y demás, y lo que estamos intentando es eso, darle un poco de desarrollo aquí en la comunidad. Y en cuanto a lo que ya el propio deporte en Asturias, digamos que tiene seguimiento en cuanto a participación, en cuanto a, digamos, carné de personas federadas, tanto masculino como femenino. Mira, para ser una provincia tan pequeña, sí, hay bastantes clubs y bastantes aficionados. Es muy desconocido, pero sí que hay bastante afición para lo pequeños que somos. Andamos alrededor de 10 clubs, yo creo, en toda Asturias, que está bastante bien. Sí, en cuanto a los campos, ¿qué hay? ¿Campos específicos? Bueno, hay de todo un poco, ¿no? Hay sitios que hay más implantación y que tienen campo específico de rugby, hay sitios que tienen menos y que lo que hacen es compartirlo con fútbol, que es lo más normal porque las dimensiones son bastante similares y demás, y lo que se suele hacer es reaprovechar los campos de fútbol para el tema rugby y demás. Y bueno, ya te digo, habría un poco de todo. Tienes campos específicos, por ejemplo, el del Naranco, tienes también en la Morgal, en las instalaciones deportivas del Principado, tienes uno ahí, tendrías también en Gijón las Nestas, pero que se comparte también con el tema de la hípica, respetando los procesos de cuarentena y un montón de cosas. En Avilés tienes el Estadio Santa Bárbara, que también se comparte con fútbol. Hay un poco de todo, diversidad. Sí, y en cuanto a lo que y el propio deporte, bueno, digamos que ahora y en estos últimos tiempos, con esta, vamos a decir invasión, ¿no? Que y el tema americano, ¿no? La NBA, todo esto, y bueno, ahí el fútbol americano, pero vamos a explicar a la gente que el rugby, hay ese torneo que la gente conoce de las 5 naciones. Sí, 6 naciones. O 6 naciones, sí, y todo ese tema, bueno, que hay sitios muy célebre el deporte, pero quiero decir, en cuanto a lo que y el rugby, y es diferente del fútbol americano, ¿no? El fútbol americano tiene que ver en la forma del balón, nada más, porque nuestras reglas son muy diferentes. De hecho, lo que caracteriza al rugby es que nosotros pasamos el balón para atrás, no se puede pasar para adelante, entonces eso ya lo separa totalmente del fútbol americano. Pero sí que es verdad, yo que hago promoción para sacar a chicas o chicos para el club que empiecen a jugar y tal, sí que cuando vas a un colegio o a un instituto, los guajes empiezan a decir cosas de fútbol americano, lo que oyen en las películas y tal. Luego realmente el rugby pues tiene poco que ver. Sí, es un deporte también de contacto y la forma del balón, pero lo que es las normas, el reglamento no tiene nada que ver. Sí, además destaca eso. Hay otros países donde es muy famoso todos estos temas, los australianos, que vayan y todo ese rollo, ¿no? Sí, vamos a ver, tradicionalmente, aparte de los países, bueno, el rugby nació en Inglaterra, en la ciudad del mismo nombre, y bueno, hay una historia de todo esto que dice que un alumno del colegio de rugby y tal, que se llamaba William Webb Ellis, jugando un partido de fútbol, cogió la pelota, la cogió con las manos y echó a correr con ella, ¿no? Lo cual ya es cambiar flagrantemente las normas que regían el juego en sí. Claro. Entonces, bueno, a raíz de eso, pues se creó el deporte en sí. ¿Por dónde se expandió? Pues tradicionalmente por los países que tenían vínculos con el Reino Unido, con Inglaterra, etcétera, pues los antiguos de la Commonwealth y demás.
Pues digamos que ahora potencias mundiales, aparte de las europeas, que serían pues Inglaterra, Gales, Escocia, Irlanda y Francia, que también tiene bastantes practicantes. Luego en el hemisferio sur pues serían Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, los tres más potentes, que fueron los tres, si no me equivoco, colonia inglesa. Luego Argentina también está a muy buen nivel, y luego hay un montón de naciones que también en su día fueron colonia inglesa, como Samoa, Tonga, etcétera, que también juegan a bastante buen nivel. El desarrollo, yo creo que se lo dio, es un poco la expansión del imperio inglés y demás, que al ir pues expandiéndose por el mundo fue promoviendo el deporte en sí, porque iba bastante arraigado en su cultura. Respecto a lo que decías un poco del desarrollo aquí en Asturias, bueno, aquí vamos un poco a la par de lo que nos pasa en toda España. Lo que os comentaba un poco también con el femenino, sufre un poco de altibajos. Sin embargo, si nos ponemos a comparar, por ejemplo, de cuando pudo empezar Guiomar o cuando pude empezar yo, que fue pues en los 90 o así, ahora, el mayor problema que teníamos anteriormente es que no había visibilización del deporte. O sea, yo la primera vez que fui a entrenar a rugby, me dijo un chico del instituto, el otro día fui a entrenar a rugby. Yo dije, anda, qué guay, ¿y eso cómo es? Y tal. Vas un día, pruebas sin tener ni idea de cómo era el asunto, si encaja un poco con lo que te gusta y tal, pues sigues. Yo me acuerdo que de aquella, comprar unas botas de rugby o un protector bucal era algo prácticamente impensable, porque no había. Tú ahora mismo vas a internet y ves de todo, ves partidos, puedes comprar todo el material que quieras específico de rugby y demás. Antes de aquella no existía. Entonces ahora la facilidad de visualizarlo todo hace que sea más fácil llegar a más gente. Hay más gente que nos ve en los medios de comunicación, etcétera. Entonces hay más gente que se acerca a los campos, hay más gente que conoce un poco los valores del deporte en sí, que es algo que a los que estamos dentro del deporte nos gusta mucho promocionar, porque creemos que es algo muy significativo del deporte en sí. Entonces, bueno, ahora mismo, a día de hoy, estamos con un crecimiento que los fieles al deporte en sí creemos que va a ser un poco imparable. O sea que, y en cuanto, por ejemplo, el papel de Asturias dentro del Estado español, o sea, en las competiciones del Estado español, ¿cómo son? ¿Qué zonas del Estado son más destacables en esto del rugby? Bueno, yo te hablo, aparte de que eso, el Oviedo está en División de Honor B, pues en masculino tienes todas las categorías del mundo. En femenino, por ejemplo, está las ligas regionales que hay en cada comunidad y tal, y luego está la División de Honor femenina, que lo juegan los 8 equipos mejores de España, ¿no? Aquí no tenemos liga, lógicamente no va a haber un equipo en división, no os digo todavía, pero porque nos queda mucho que avanzar, pero hay otras provincias. Yo vengo de jugar del INEF de Barcelona, que ganó muchas veces la división de honor femenina. Allí otras provincias que tienen mucha cultura. Asturias, para lo pequeña que es y tal, hay representantes asturianas jugando en la selección española femenina, ¿no? Está el caso de la mejor, que es Berta García, que lleva un montón de años siendo parte de la selección española, está jugando las series mundiales y se supone, esperemos, cruzo dedos, que la selección española femenina va a participar en los Juegos Olímpicos de Brasil del 2016, que es la primera vez que el rugby es olímpico. Bueno, igual hace 100 años una vez fue también, pero se lleva una modalidad de rugby que es el rugby 7, que es, en vez de 15 contra 15, son 7 contra 7, es un rugby muy rápido, un rugby explosión, mucho más vistoso. Para la gente que no lo conoce le puede llamar un poco más la atención y tal, y también para los propios jugadores y jugadoras que tengan que ir a unas olimpiadas, jugar las olimpiadas rugby 15 sería agotador, cualquier selección moriría en el intento, pero con el rugby 7 pues ya es muchísimo más asequible. ¿Conservas las medidas del campo y eso? Sí, sí, igual, sí. O sea, pero en vez es de 15, igual, 7. Sí, es muchísimo más rápido, claro. Las partes duran 7 minutos cada parte. Hay un par de minutos de descanso por el medio, mientras el rugby 15 es 15 contra 15, 40 minutos cada parte. Es por eso te digo, es un rugby explosión. Aquí un fallo en el placaje o una filigrana que te hagan y ya... Sí, ya llega el otro. Porque claro, ten en cuenta, Samuel, que por ejemplo unos Juegos Olímpicos deben tener de duración aproximada un mes, ¿no? Claro. No sé exactamente, pero más o menos. Sí, por ahí. Sí. Entonces tú ten en cuenta que si reúnes a 20 selecciones que tengan que jugar en 4 grupos, los partidos de rugby de 15 contra 15 tienen un desgaste físico muy considerable,
que en 2 días de descanso para recuperar y disputar otro partido de alto nivel y demás es muy complicado, por eso se juega esta otra modalidad. Digamos que las 2 modalidades que comentaba Guiomar, el rugby 15 y el rugby 7, son, digamos, las más importantes. Normalmente, digamos que el rugby, entre comillas, normal es el rugby 15, es el que se juega siempre, pero luego el rugby 7 es una modalidad, como decía Guiomar, mucho más explosiva, mucho más rápida. La duración de los partidos, hasta la idea que el de 15 son 2 partes de 40 minutos, el de rugby 7 son 2 partes de 7 minutos. O sea, es las mismas dimensiones de campo, hay que correr muchísimo, hay que cubrir mucho más campo. Para los no iniciados, digamos, y para los Juegos Olímpicos, es una modalidad que les puede ayudar a comprender mejor lo que es el deporte en sí. Y ya te digo, es bastante espectacular, es muy llamativo, y hay selecciones, por ejemplo, que no tienen representatividad en rugby 15, pero que en rugby 7, por condiciones físicas y demás, están viniendo arriba y están llegando a cotas de nivel muy altas. Pues, por ejemplo, por citarte unos, podría ser Estados Unidos, que no tiene representatividad prácticamente a nivel 15, pero en rugby 7, como ellos trabajan también pues el tema físico y demás, y el tema entrenamientos y demás, pues están subiendo como la espuma. Sí, y en cuanto al propio deporte, ¿cómo se cuenta? ¿Cómo y esto de...? Porque la gente está acostumbrada a, bueno, eso, la melee y tal, y uno agarra el balón y tira para atrás y tal, entonces tú tienes que atravesar el final, pues los palos y todo eso. Contáis un poquitín cómo se cuenta. A ver, tanto en el rugby se llama ensayo, hay que llegar a la zona final, que es donde están los palos, pero en realidad es el diámetro entero de lado a lado del campo, y se trata de posar el balón, no como antes hablábamos de fútbol americano, que esos ya llegan a la zona y ya está touchdown. Aquí no, tienes que posar el balón en el suelo, y eso vale 5 puntos y te da derecho a ir 20 metros más atrás y colocar el balón para tirar a palos y ganar 2 puntos más. O sea, un ensayo con transformación, que sería el tiro a palos, valdría 7 puntos. Y después eso, tienen eso 2 partes de 40 minutos, ¿no? Sí, y luego, por ejemplo, la melee y tal, bueno, ya son cosas muy específicas. Yo, por ejemplo, cuando voy a hacer captación y tal, llevo lo que conocemos por rugby cinta, que le pongo a los guajinos pues unos cinturones con cintas con velcro, y es rugby sin contacto, ¿no? Para que en vez de placajes pues se tienen que quitar la cinta y tal. Entonces es una manera de meter a los chavales el deporte, que lo entiendan, y luego pues si les apetece probarlo en hierba, y ya luego ya les metes un poco más de eso, de reglamento, por qué se hace una melee. La melee se hace realmente cuando nos cae el balón para adelante. O sea que la melee muchas veces nos cae el balón para adelante, es una de las agrupaciones ahí que más vas a ver en un partido de rugby 15, y son 8 jugadoras las que forman la melee. El otro día, por ejemplo, hablando antes del deporte, cómo se ve, el fin de semana pasado se jugó la final de la Copa del Rey, en Valladolid, en el estadio de fútbol de Zorrilla, que se llenó, y además por primera vez pues estuvo allí el Rey, que eso da mucha visibilidad, y claro, salió en todos los informativos. Nunca había salido tanto el rugby, ni siquiera en un mundial ni nada. Entonces pues eso da muchísima más visibilidad y hace llegar a la gente, ¿sabes? El otro día se llenó con 26.000 personas, pero por ejemplo el campeonato mundial, el de hombres, es el tercer evento más visto en todo el mundo. Lo que pasa que en España todavía no les ha entrado ese gusanillo, pero todo llegará. Sí, que va a ir poco a poco. Si vos parece, llevamos un cacho aldericando, estamos, falando de rugby. Acordáis que tenemos una interacción que lle Alderiques Rugby, ese hashtag que utilizamos, Alderiques Rugby, donde podéis interaccionar con nos. También acordáis que tenéis la posibilidad de dejar el vuestro mensaje tanto en el WhatsApp como el Telegram. Estamos aldericando con 2 convidados como son Guiomar Madalena, que está ahí en el Real Oviedo Rugby, de entrenadora, eso ahora, y también con Nacho Martínez, que nos decía, aparte de árbitro, muchas cosas en rugby. La segunda parte, si vos parece, prestábanos un poco la imagen que se tiene del rugby, ¿no? Tiene como deporte así de mucho contacto, de que te vas a partir una pierna, un brazo. Vamos a hablar en la segunda parte, si vos parece, de ese tema, para afondar lo que estamos haciendo, como decimos, esta casa, muy televisión, tiene un programa específico de rugby en Asturias, pero nos queríamos un poco en el Alderique falar del propio deporte.
Terminando esa posa, retornamos aquí con estos dos convidados. Agora mesmo estamos aquí. Viernes, 6 de mayo, a las 7:30 la tarde, dende la estación del norte de Ubieu, manifestación l'Asturiano Lingua Oficial. Non van ser quiena para nos. Axúntate a la lucha. Xunta pola defensa de la lingua asturiana. Un paso pa'lante, un paso pa'lante. Seguimos en el noso alderique de Güey. Acordaivos que tenemos una interacción, como ya empezó en el noso programa, que es hashtag Güey alderique rugby, porque estamos falando y afondando nel propio deporte. Insistir que esta televisión tiene un programa específico, pero nos, nel alderique de Güey, en el nuestro programa queríamos falar del propio deporte. Para ello contamos con Guiomar, que es su ahora entrenadora, y con Nacho Martínez, entre otras cosas, árbitro de rugby. Estamos afondando en el propio deporte, y en eso queríamos, en esta segunda parte, decíamoslo antes de la posa, que el propio deporte. Hay una imagen que ya está del rugby como estos paisanones grandones y rudos y duros, y digo, ¿cómo voy a meter al mineno o a la minena en rugby? Digo, Omar, el rugby en realidad no es tan, vamos a decirlo, no es tan violento. Realmente no, es un deporte de contacto, eso está claro, ¿no? Pero claro, quien empieza a jugar, viene a probar por primera vez el deporte y tal, lógicamente pues no va a recibir placajes ni tal, porque eso necesita una técnica, un aprendizaje. Además, en el rugby los árbitros, Nacho te lo puede decir, se cuida mucho la seguridad de los jugadores. Si ven en la melé que hay peligro de lesiones o lo que sea, pues todo eso se controla mucho, más en niños pequeños, ¿no? Por ejemplo, la escuela del Oviedo Rugby, que hay cerca de 100 niños, hay categoría, empiezan en sub-8, tienen menos de 8 años, entonces eso, pues al principio es un rugby muy básico, con solo la norma del pase hacia atrás, y les empiezas a enseñar a placar, a agarrar ahí desde de rodillas, va subiendo un poquito más el nivel, ¿no? Los niños y las niñas, porque hay de todo, lo pasan muy bien. Además, aquí en Asturias, que se une poder estar en el Prado con barro y con esas cosas, pues, y que encima los padres no les riñen por venir con el chándal sucio, ahí los guajes, eso es, vamos, tremendo. Y lo que te digo, pues es un deporte, vas cogiéndolo poco a poco. Un atleta que haga atletismo no empieza el primer día a saltar vallas. Claro. Entonces, eso todo necesita un aprendizaje, y en esto que es de contacto, pues más. Claro, Nacho, o sea que no hay que quitar un poco la imagen esa de que el rugby sea un deporte donde puedas mancate mucho. Hombre, a ver, en cualquier actividad casi pues mancate, ¿no? Sí. Pero vamos a ver, obviamente, para jugar al rugby tú tienes que tener una preparación física que esa no la ganas de un día para otro, vas ganándola con el tiempo, pero obviamente el deporte evolucionó en sí, no solo el rugby, sino todos prácticamente. Los conocimientos de los entrenadores cada vez son mayores, cada vez tienen una adaptación mayor a los participantes que tienen, al rango de edades de los participantes que tienen, etc. Nosotros en rugby en concreto, aparte del reglamento general para todo el mundo, pues hay distintas adaptaciones en función de la edad. Hay una adaptación para menores de 19 años, y luego desde las categorías más jovencitas hasta esos 19 años hay lo que se llama el reglamento de rugby gradual, que va incorporando normativa de lo que es el reglamento gradualmente, como su propio nombre dice, para que los jugadores vayan haciendo esa adaptación paulatinamente al deporte, y vayan el contacto se va metiendo progresivamente, se van dando esas capacidades técnicas que comentaba Guiomar, se van adquiriendo poco a poco, para que no sea de repente llegar y que reciban palos por todos los lados, ¿no? Ya. Primero sabes de dónde te van a venir, cómo tienes que colocarte para aguantar esos contactos, también físicamente vas trabajando, y la musculatura, el propio esqueleto y demás se va adaptando. Esto es todo gradual, no vas a aprender a jugar al rugby en un día, ni en un año siquiera. Yo, para mí, el procedimiento estándar, digamos, viene a durar unos 3 aproximadamente. Tenemos otro hándicap en contra.
Lo que hablábamos antes, el rugby no tiene la misma visualización que tiene el fútbol aquí. Tú a cualquier niño prácticamente lo sueltas hoy en un campo y sabe jugar al fútbol y conoce las normas y demás y sabe cómo se saca de banda, etcétera. Con el rugby no nos pasa eso, tenemos una barrera de entrada más grande. A través de los procesos de captación que hacen los diferentes clubes en colegios por toda Asturias, del desarrollo que se está haciendo en otras zonas, como es por ejemplo ahora Navia, las Cuencas, etcétera, vamos tratando de obtener esa visualidad, que se nos vaya conociendo y demás, y poco a poco que se vea que ese concepto de la violencia es totalmente erróneo. Sí que hay un contacto físico muy presente, pero que también la adaptación de los entrenamientos, de las actividades físicas, etcétera, está toda destinada a eso, a hacerlo con la mayor seguridad. Guiomar, en cuanto a equipación, ¿botes de tacu como lo del fútbol o como...? Sí, bueno, hay con tacos de aluminio. Lo que se diferencia de las de fútbol, de tacos de aluminio, las de fútbol llevan 4 tacos delante y 2 atrás. En el rugby 6 delante, porque lógicamente empujamos y tal, sobre todo para los delanteros, que somos los que jugamos en la melee y todo eso, es mucho mejor las de aluminio. Y luego pues tienes las multitaco para cuando el prau se está poniendo ya cada vez más duro, está seco, tal, pues... Pero nosotros aquí en Asturias, la gran mayoría, pues aluminio, porque como llueve tanto, pues claro, si no resbalas con las multitaco. y una ya muerga. Y en cuanto a los tipos de jugadores, como bueno, podemos decir pues en fútbol hay el defensa, el tal, y en baloncesto el base, ¿qué tipo de jugadores hay en un...? Divide, así muy general, en delanteros y 3/4, o la línea, ¿no? Delanteros, es que claro, el rugby evoluciona mucho. Ahora estamos en el rugby moderno, que ya no hay tanta diferencia entre los jugadores de delantera, que antes eran, siguen siéndolo, ¿no? Pero gordos, y de hecho nos seguimos llamando los gordos, los 3/4, como un poco bailarinas, ¿no? Pero realmente ahora el jugador de rugby, pues te puedes encontrar a un chico que mide 1,90, pesa 80 y pico kilos y es de los rápidos, ¿sabes? Cuando antes, pues esa gente sería más lenta, estaría en la melee, haría más cosas de empuje y todo eso. Ahora eso se está igualando mucho en el rugby moderno. Ya te digo, en cualquier selección nacional no lo diferenciarías también quién es delantero y quién es de los rápidos hasta que se colocan un poco en el campo, ¿no? Y después eso, digamos que la imagen que se tiene y eso, el balón, y hay unos que están ahí emburriándose entre ellos y tal, y después el balón pásase para que... Va moviéndose para que ver, no... es que claro, hablar de las agrupaciones, la gente cuando ve un partido ve que nos tiramos unos encima de otros, para nada. Todo lleva un orden y un concierto ahí. No te puedes ni tirar encima, si no ya vendría el árbitro y ping, te saca amarilla. No puedes placar a nadie que no lleve el balón. Solo se puede placar al jugador que porta el balón, entonces eso ya te hace que los demás estén, si estás atacando, a expensas de atacar, y si estás defendiendo, pero sin agarrar ahí a nadie. Y cuando nos veis en las agrupaciones que parecemos ahí una masa de gente, estamos haciendo algo, aunque parezca que no, y el balón realmente está saliendo. Y tenemos que ser, pues ahí entra el fuera del juego, unas cosas muy complicadas que, como decía Nacho, el rugby tardas tiempo en aprender a jugar bien, a entender las cosas. Es un juego muy difícil, ¿eh? Yo que vengo, siempre me he dedicado a esto del deporte y tal, como el rugby, nada. Por ejemplo, en los colegios otra cosa que pasa es lo de pasar para detrás, pero corre para adelante, que los niños hoy en día eso les cuesta un montón, porque en todos los deportes te desmarcas, ¿no? Claro. En el rugby no. Quien marca el fuera de juego es la pelota y tú siempre tienes que estar colocado detrás, porque si no, no te la pueden pasar. Entonces, cambiar ese concepto cuando vas a los colegios o los institutos es lo que cuesta un poco más, ¿no? Pero, por ejemplo, antes que hablabas de enganchar a la gente, yo el año pasado que hice promoción por ahí y todas las temporadas hago, ¿no? Para que entre gente nueva y tal. Pero, y en el caso de las chicas, ¿no? Que siempre, ay, barro y tal, pueden pensar por chicas y tal, pero para nada. Las chavalinas que han venido les ha encantado. De las 16 que empezaron el año pasado, siguen todas. Este año somos 28 chicas federadas. Entonces, es un deporte muy divertido. Y además la unión que hay en el equipo y todo, incluso con el contrario,
hay mucho respeto, ¿no? Hay una cosa que también lo desconoce la gente, que es el tercer tiempo, que llamamos en rugby, que el equipo local invita al visitante a comer y a beber, ¿no? Entonces, un poco lo que pasa en el campo queda en el campo, pasillo, el ganador al perdedor y al revés, y luego, después de la ducha, a comer y a beber todos juntos. Y nada, un poco de fiesta, ya has hecho el deporte y luego, pues eso, buen rollo. Sí, está bien. Y Nacho, en cuanto, como ya es árbitro y eso, en cuanto a sanciones y esto, falaba Guigo de lo de la tarjeta y eso, ¿cómo son las sanciones, cómo se sanciona? ¿Hay faltas, cosas de esas? Bueno, a ver, la normativa en sí es compleja, o sea, la normativa tiene un desarrollo bastante amplio y trata de regular un poco todas las situaciones que se pueden dar en un campo, que obviamente son muchísimas. Hablando un poco en concreto de lo que me estás comentando, pues digamos que, bueno, sanciones, si en fútbol digamos que hay faltas, en rugby las sanciones principales son el balón adelantado, que se haya dado un pase hacia adelante o que la pelota se haya caído hacia adelante, que eso es el avant, usando la terminología francesa, que es la que se utiliza aquí en España normalmente. Y luego hay otro tipo de sanciones de mayor gravedad, que serían, se sancionaría un golpe de castigo, que es otorgar la posesión al equipo que no ha cometido esa infracción, y el otro equipo tendría que retirarse concediéndole 10 metros para que pueda jugar la pelota. Y bueno, para las sanciones técnicas, digamos, porque pues que no se incorporen los jugadores, el número de jugadores que tendrían a una situación concreta, etcétera. Para otras cuestiones que pueden surgir, hay otro que se llama golpe franco, que también se otorgaría la posesión de la pelota al equipo no infractor, el infractor se retiraría a 10 metros, y se distinguen porque, bueno, tienen distintas implicaciones a la hora de jugar el balón. El golpe de castigo, digamos, que es el que te da mayores poderes, digamos. Tú podrías jugar la pelota al pie, chutar la pelota y mandarla fuera, y jugarías un saque lateral desde el punto donde has sacado la pelota. Con el golpe franco no pasaría exactamente lo mismo, salvo que estuvieras defendiendo en tu zona de 22, que es, digamos, como tu área, la parte más cercana. Entonces sí, se te da la opción de salir a jugar lejos de esa zona. Hay muchas normas, sí, claro, y influyen las normas también dependiendo de la zona del campo en la que estés. Sí, y a veces aquí ves que va un jugador con la pelota y da una patada de tirarlo para adelante, ¿no? Eso, ¿qué intención tiene ese jugador en ese momento? Hombre, pues puede haber varias, ¿no? Por ejemplo, ahora que acaba de nombrar la zona de 22, que detrás tenemos nuestra zona de ensayo, que es la que defendemos, sí. Entonces ahí cuando ya está cerca el contrario, ahí sí intentas sacar el balón como puedas, ¿no? Y normalmente si estás en zona de 22, patada y subir a por la patada, correrla. Luego también en el golpe de castigo, que es que los demás pueden, el equipo contrario se tiene que ir 10 metros atrás, ahí lo que decía él, también tienes la opción de patear para ganar metros y sacar del lateral donde llegue la patada, ¿no? Son casos así muy específicos. A mí no me gusta mucho lo de las patadas al tuntum, porque al final das una patada y el balón no sabes si lo vas a recuperar tú o se lo vas a regalar al contrario, ¿no? Claro. Que es lo que suele pasar. Definitivamente lo que intentas un poco es aliviar la presión. Exacto. Es como si fuera, pues, utilizando el símil del fútbol, porque me lo vais a permitir para hacerlo un poco más fácil de comprender y demás, pues eso, tú si estás defendiendo en tu área, te ves mucho más agobiado que si estás en el medio del campo, ¿verdad? Claro. Pues entonces aquí pasa un poco lo mismo. Cuando tienes la zona de ensayo, tu propia zona de ensayo muy cerca, el rival te está presionando, pues muchas veces se juega al pie para liberar esa presión. Y en los últimos años también, ahora se tiende a utilizar cada vez más el juego al pie en el juego ofensivo. Muchas veces para dar patadas con continuidad para seguir jugando la posesión. Con el pie es la única manera que tenemos en este deporte de poder tirar la pelota hacia adelante. Claro. Pero se cumple una norma, por ejemplo, que si soy yo el que chuta la pelota, los compañeros de mi equipo que quieran recogerla tienen que estar detrás de mí siempre antes de que yo la chute. O sea, yo la chuto y ellos podrían adelantarme y recogerla.
pero en el momento en que yo la chute tendrían que estar detrás de mí. No puedo poner, digamos, un delantero allí Sí, para tirársela a él y agarre. que él meta ensayo. No, Claro. eso del palomero y tal, aquí no se No existe. Y después, Juan, quiero decirte, en cualquier momento puede un meterla entre los palos, que vaya corriendo. Bueno, el golpe de castigo también te da que el otro equipo cometa una infracción y también te da derecho a poder tirar a palos, que eso vale 3 puntos. Antes te hablaba de que Sí. si es después del ensayo la transformación valía 2, aquí si es de golpe de castigo vale 3 y también estando jugando enfrente de palos contrarios puedes tirar de una manera determinada que se llama una patada, que se llama drop o bote pronto, el bote pronto que tiene que botar y dar. O sea, es más complicado, pero sí, lo podrías hacer en cualquier momento. Si entra entre los palos, son 3 puntos que Entre ganas. los palos, quiero decir, tiene que entrar... La por H. En la H tiene que entrar, pero puede entrar... No, perdón, el larguero, pues por encima de ese larguero. por encima, pero en cualquier altura, Sí, digamos. sí. O sea, digamos, sería como la proyección Sí, de... sí. Y da igual, por ejemplo, que los palos tengan de altura 7 metros que 12. O sea, si la pelota pasa entre ellos y a la altura por encima de lo que se llama el travesaño, Sí, sería una como la anotación. proyección. Sí. Y digamos que el concepto técnico un poco que comentaba ella ahora del drop es que tú dejas la pelota caer, tiene que botar en el suelo y antes de que recupere su máxima altura tienes que chutarla. Ya. Es un lance, digamos, un poco complicado. En fútbol, por ejemplo, lo utilizan los porteros para sacar de puerta porque obtienen mucha potencia. En rugby es un poco más complicado porque tienes que contar con los picos de la pelota, que muchas veces desconoces el bote del balón. Obviamente, los que ya están versados en el asunto ya conocen el bote y saben cómo botarla para que vuelva hacia ti o... Claro, sí, porque llevo, Que bote un y el poco a huevín, corto. ¿no? No, Que y el balón aparte y un que huevín, dentro sí. de los propios Sí. equipos pues hay gente que Especialistas, sí. especialista en eso, claro. que se dedica pues para sacar puntinos ahí de después de los ensayos o de golpe de castigo o lo Sí, que o sea. que hay como en todos los deportes, que hay los que son más buenos en una cosa o buenos en Claro, otra. mira, o que yo sea. otra cosa que me parece importante también de comentar, y es que nosotros, claro, ya llevamos muchos años en esto y ya estamos un poco adaptados y encima, bueno, Guío viene de un equipo que está jugando a alto nivel, yo hasta hace poco también estaba jugando en ese nivel y demás, entonces estamos adaptados un poco a los conceptos del rugby profesional. Y digamos que aquí tendríamos que distinguir entre 2 tipos de rugby, el rugby amateur y el rugby profesional, que es el mismo deporte, pero son 2 mundos distintos. Lo que tenemos aquí en España prácticamente es rugby amateur a todos los niveles, aunque nos vayamos al nivel más alto, porque no podemos llegar a compararnos con los países que nombrábamos antes, las potencias ni del hemisferio norte ni del hemisferio sur, pero no llegamos a esos niveles. Entonces aquí el concepto del rugby es un poco más amateur. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el jugador universal del que hablaba también antes Guío, de que todos en todas las posiciones ahora mismo tienen la misma complexión física y todas esas cosas, en el rugby amateur no se da. En el rugby amateur está más claro y es más fiel a lo que tradicionalmente, al concepto tradicional de las posiciones. Los delanteros que hablaba ella, que son en teoría los fuertes y demás, pues los que tienen más barriguca normalmente son los que juegan en la primera línea, que son los que forman la melee en contacto con el otro equipo. Luego los más altos suelen ser los segundas líneas, que son los que disputan el saque de lateral. Unos que placan muy bien y corren mucho y tal, suelen ser los terceras que juegan dentro de la melee, y luego tienes, digamos, 2 cerebros dentro del equipo, que son el 9 y el 10 que mueven la pelota, y luego ya los otros 5, los centros y los alas y el zaguero, son gente con muchas habilidades, tanto con el pie como con las manos y demás, y muy ágiles. Claro. Digamos que cada uno cumple un rol, por eso el rugby nos gusta decir que tiene cabida a todo el mundo y nos parece que es muy interesante para el desarrollo de los chavales y las chavalas. Claro. Porque todo el mundo va a encontrar su sitio. Sí, tiene características, o sea, no tienes falta de ser uno de 1,90, que No, puede ser más para nada, para pequeñuco, nada. o puede ser más fuerte, o digo, más Sí, que puede es ser que hay más de todo. fuerte, o lo que hay de todo. Y eso nos parece importante mencionarlo, porque habrá quien diga, no, yo es que... Bueno, es que seguro que Guío, tanto Guío como yo, que llevamos muchos años en esto, hemos oído infinidad de veces gente decir, no, ¿dónde voy a jugar yo a rugby si yo ni soy fuerte ni tal? Perfecto, pero es que a lo mejor no tienes falta de ser fuerte porque eres rápido y encuentras los huecos fácilmente, o eres inteligente y provocas que los rivales se confundan, o Claro. siempre vas a tener posibilidades de adaptarte y de encontrar tu sitio. O sea, Claro. es un deporte que en ese sentido ofrece muchas ventajas de acceso al mismo.
Claro, estamos hoy falando de rugby, muy prestoso el programa de hoy, aldericando de rugby, pero estábamos poniendo arriba de la mesa el tema de la propia visibilidad del deporte, ¿no? Comentabais cuando vais a los colegios y todo eso, bueno, hay un deporte, digamos, cimero en todos los yaos, que es lo del fútbol, y después hay otros deportes como el baloncesto, bueno, hay más específicos porque necesitas una característica física, no puedes medir 1,50 para jugar al baloncesto, hay casos, ¿no? Pero bueno, digamos que eso, el deporte fútbol totalmente cimero en este aspecto. En cuanto a la visibilidad del rugby, ¿cuesta ya al rugby entrar en lo que es meramente Asturias, el Estado español? Bueno, es que claro, ha habido muchos proyectos que vienen de la Federación Española precisamente para expandir un poco el deporte, ¿no? Yo hace unos años era la coordinadora territorial de lo de rugby cinta y tal, que es una manera de introducir el deporte en los colegios e institutos, que los profesores de educación física lo agradecen enormemente, porque les sacas de los 4 deportes que tienen que dar, que es fútbol, baloncesto, voleibol y balonmano, hasta tal punto, mira, dentro de poco, creo a finales de este mes, un instituto en el que suelo ir todos los años y siempre saco mucha gente de ahí, nos ha invitado a la fiesta de la educación física, que se va a celebrar en la plaza de la Catedral de Oviedo, y a nosotros nos van a poner una zona que van a ir los niños ahí pues a probar el rugby, ¿no? Lo que te digo, es un deporte que integra mucho, precisamente por lo que hablábamos antes de las características físicas, que ya sabes cómo son los adolescentes y los niños incluso, sabes que siempre se meten ahí. Aquí siempre, pues que igual no estaba muy adaptado en clase, en el rugby se va desarrollando, va cogiendo personalidad, se ve que puede hacer un deporte en el que nadie le va a dejar ahí solo. Lo que tiene bueno el rugby es que las 15 personas que estén jugando se necesitan la una a la otra, totalmente. Aquí no hay estrellas, porque como no sirve de nada el desmarcado, Claro, con todos sirven detrás. ese concepto. Claro. Entonces, como es de ganar metros y tal, es un esfuerzo que tiene que hacer el equipo entero. Lógicamente, si te fallan varios del equipo, ya vas a ir pues para atrás, perdiendo el espacio, ¿no? Entonces es eso, es un deporte muy de equipo. Claro, nosotros, tanto a nosotros, participantes y gente involucrada en el rugby, como a la propia Federación Internacional, nos interesa la educación en valores también. Claro. Y algo que tiene el rugby es eso, que al ser un deporte de equipo en el cual, pues como te digo, participa gente de muy distintas complexiones, etcétera, tiene un elemento integrador muy claro. Pues eso, si cabe todo el mundo, porque todo el mundo tiene algo que aportar, pues es como la vida misma, ¿no? O sea, yo creo que es algo muy valorable y muy significativo y un concepto muy positivo. Entonces, la gente que se acerca al rugby normalmente, cuando se acerca, descubre algo que no conocía y que les parece muy interesante por eso, porque a día de hoy, que por desgracia lo que vemos son estrellas deportivas que ganan unas cantidades de dinero, pues hasta cierto punto vergonzosas y demás, que luego no son ningún modelo educativo para la juventud que tenemos ahora mismo, pues acercarse a un deporte como este muchas veces sorprende gratamente, porque ya te digo, pues tiene unos valores, solidaridad, el trabajo en equipo, el esfuerzo, el sacrificio, etcétera, que no digo que sean exclusivos de este deporte, porque no lo son, pero que están muy presentes y que se tienen muy en cuenta, y ya te digo, se valoran mucho por la gente que se acerca. Queden los 5 minutos para rematar el programa y quería que nos contarais, pues eso, brevemente, 2 cuestiones que otros clubes en Asturias, lo que yo sí cuye eso, las ciudades más pobladas, Ubíos y son estamos falando, Aviles en todo caso y tal, ¿qué otros fasteres, zonas de Asturias hay que se estén moviendo así brevemente, que me puedes contar? Pues por ejemplo está la escuela de Navia, que tiene ahí unos cuantos niños, ha habido, de hecho el Oviedo sí que han quedado algunas veces para las categorías inferiores que juegan unos partidillos y tal. Luego también hace 2 o 3 años como mucho también apareció la escuela de Les Cuenques, y luego también muy nueva también está la escuela de Llanera, que entrenan ahí en la Morgal, que es donde se juegan los Juegos del Principado. Las categorías inferiores aquí en Asturias juegan los Juegos del Principado. Normalmente se celebran allí en la Morgal y van las categorías inferiores de todas las escuelas.
y echan sus partidillos y luego su Coca-Cola con patatinas, ¿sabes? Que ellos prestan, o sea que Claro. tenemos ahí Occidente, tenemos Cuenques, o sea que están ahí peleando. Y la otra cuestión que nos prestaría, si la gente, bueno, está ahí prestando este programa y dice, oye, a mí voy a animarme o al fillo mío a meterlo en rugby, ¿dónde tienen que ir? Ahora con les nuestros no lo sé, como no estamos diciendo, güey, ese Alderiques rugby, ese hashtag que estamos utilizando, na rede, por ejemplo, ¿dónde tienen que ir? Claro, pues por ejemplo, a día de hoy, como decíamos, lo tenemos muy fácil. Con buscar en Google, pues mira, podríais ir o a la página de la propia Federación del Rugby del Principado de Asturias. Lo más sencillo sería poner Sí, Rugby Federación Asturias Rugby en Asturias, Google, ¿verdad? Sí. y desde ahí encontrarías. La propia federación tiene enlaces a las páginas de los distintos clubes. Yo creo que sería un poco la manera de acercarse más normal. Porque bueno, si desconoces los nombres de esos clubes y demás, a través de la página de la federación. Si no, pues a través de Facebook, Si no, como que la todo, federación metes también tiene. ahí en las redes sociales, todos los clubs tenemos los femeninos, el masculino, Facebook, los Twitter, sub-18, tal, los sub-10, sí. cada uno tiene sus páginas y tal, aparte de la del club que tenemos, Claro. general. O sea que ahí pueden... Es fácil encontrarnos. Sí, como ya es sencillo, ahora en estos tiempos ya es sencillo encontrarnos. Güey, prestónos este programa porque, como decimos, tratemos siempre en este programa Alderiques de Asturias temas extremados y, güey, prestámonos a falar eso, el tema de un deporte, el rugby, un deporte poco conocido, con poca visibilidad y sobre todo préstanos mucho el introducir en la sociedad los valores, ¿no? Y el valor que trae el propio deporte, ¿no? Y falabais de la propia solidaridad entre la xente. Gustónos mucho una cosa que decís del rugby, de que hay una imagen, oye, si xoga al baloncesto no mido 1,90 non podes xogar, pero en el rugby cada un puede ocupar un lugar, non tiene que ser un home muy fuerte, Para una nada. mujer muy fuerte, y eso prestónos muchos. Pues vamos rematando ya, más nada que davosles más fonderes gracias A por este vosotros. programa tan prestoso. Como decimos, Iomar Magdalena, que es entrenadora y jugadora del Real Oviedo Rugby, pues a seguir para adelante, prestónos mucho que nos contaras un poquitín Muchas del rugby en gracias. Asturias. Solo un apunte, que el sábado a las 11:30 en el Naranco, si os apetece ver rugby femenino, jugamos la Copa Federación, hay derbi asturiano, Gijón Real Oviedo, y al que le apetezca que pueda venir. Con el, bueno, que no lo hay en fútbol de momento, o sea que ahí lo tiene el rugby. Sí. Y Nacho, árbitro entre otras cosas, Nacho Martínez, muchísimas gracias por estar con Un nosotros placer, gracias a y vosotros. contarnos todo este tema del rugby. Como decimos, la propia casa, Muy Televisión, tiene un programa específico, pero en este caso, y era conocer más el deporte y los valores que ello implica para la gente que a lo mejor no lo tiene muy conocido. Muchas gracias. Un placer. Pues más nada, hasta aquí llegó este nuevo programa de Alderiques de Asturias. Como vos decimos, camudamos de manera extremada lo que es la temática, hoy Alderiques Rugby. Más nada que darles gracias a la Casa de las Radios en el Concilio de Jiménez, donde grabamos este programa de televisión, y también a Muy Televisión por dar la opción a Alderiques de Asturias a tener este programa todos los semanas. La semana que viene, otro tema extremado, falaremos aquí, tarsoyertes a nuestra programación y también a través de las redes sociales, y dejar el vuestro mensaje. Tenéis el Twitter, también tenéis el Facebook y tenemos el WhatsApp o el Telegram si vos apetece dar un mensaje, sugerencia o lo que vos preste. Muchísimas gracias por estar al otro lado. Un saludo, Tayoeu. Viernes 6 de mayo a las 7:30 la tarde, desde la estación del norte de Ubieu, manifestación l'Asturiano Lingua Oficial. Non van ser quiena para nos. Axúntate a la lucha. Xunta pola defensa de la lingua asturiana. Un paso para adelante.